Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro espacio de Cafeteando con el Pastor. Damos gracias a Dios porque podemos estar juntos, poder ir a la palabra y poder tener inquietudes acerca de lo que Dios espera para nosotros hoy. El día Cafeteando con el Pastor de la semana pasada, hablábamos un poquito acerca de la fe, acerca de cómo Jesús caminó sobre el mar. Y yo les explicaba que el problema que creo que tenemos como hijos de Dios es que realmente no creemos que Dios es quien dice ser, ni que Jesucristo hace lo que ha prometido hacer en nuestro favor. Dios me ha permitido vivir muchas experiencias en la oficina pastoral, a nivel consejería, a nivel retroalimentación con otros siervos de Dios. Y por eso la inquietud de mi corazón, el poder compartir contigo, el poder compartir con la gente que pueda estar conectada, ese tema tan importante de lo que es la fe y la esperanza. Quiero que sepas que la fe y la esperanza es la perspectiva de Dios para su pueblo. Tú y yo sabemos lo que es fe y hemos hablado mucho acerca de fe. Una definición muy sencilla es: fe es creer en lo que Dios dice hasta el punto de hacer lo que Dios manda. Sin embargo, va más allá la cuestión de la perspectiva de Dios. Permíteme explicarte. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario que uno de mis maestros, y lo he compartido con la congregación, nos hablaba mucho acerca de una fe elevada a la cuarta dimensión de poder. Y obviamente no hablaba más que de 4 procesos o 4 pasos que tiene una fe real para que pueda mover esas montañas y para que pueda declarar las cosas que no son como si fuesen. Y el primer punto era desear ser semejante a Dios, en el sentido de su carácter, de su reflejo de la gloria, de estar portadores de su gracia, desear ser instrumentos de Dios, ser un reflejo de su imagen. Ese deseo nos lleva al segundo punto, que es depender. Si yo realmente deseo agradar a Dios y deseo ser un reflejo de Dios, ser un instrumento en las manos de Dios, yo tengo que depender total y absolutamente de Él, no de las circunstancias, no de las emociones, no de las necesidades, no de mi entorno, no de mi capacidad humana, aun cuando Dios me la haya dado. Cuando yo entiendo lo que es depender de Dios, entonces paso al tercer punto. Y ese tercer punto tiene que ver con el disponer de las promesas de Dios, que son mías a través de la fe. Y el cuarto punto sería disipar, disolver, hacer a un lado todas las dudas que pueden hacer que esa promesa no sea parte de mi vida. Si nosotros vamos a la Escritura y hablamos del panorama escritural, el tiempo con Dios durante toda esta semana nos ha ofrecido algo muy importante y podemos ver que Jesús conocía el dolor de la gente. Jesús conocía la necesidad y las enfermedades, tanto físicas como emocionales, de un entorno integral en el hombre. Y obviamente el Señor sanó a todos los que acudieron a Él. No hubo nadie que no buscara a Dios, que no encontrara a Dios, que no tocara a Dios a través de Jesucristo, que no tuviera una sanidad, que no hubiera sido resuelta su petición. Me queda claro que la multitud se acerca a Jesús, llevaban enfermos, llevaban paralíticos, porque tenían esperanza. Cuando nos acercamos a Jesús, tenemos que hacerlo con la esperanza de que Él va a poner el equilibrio en nuestra vida, va a obrar en nuestra vida. Nadie se acerca a Jesús pensando que Jesús no va a hacer nada en nuestra vida. Esa esperanza es la luz al final del túnel, esa luz que brilla en la oscuridad, que hace la diferencia en nuestra vida. La gente se acercaba a Jesús, repito, con la esperanza de que los ciegos iban a ver, los paralíticos iban a caminar, los mudos iban a hablar. Jesús demostraba que era el Mesías, mostraba el reino de los cielos a través de su ministerio, no solamente proclamando que el reino de los cielos estaba cerca, sino
obrando de una forma terapéutica en la vida de aquellos que le buscaban. Por eso el Evangelio podemos ver a la luz de la Escritura que no hace diferencia de personas, ni hace diferencia según la clase social, rango cultural. Simplemente menciona que la gracia salvífica de Dios es para todos, independientemente de si están enfermos o sanos. La gracia de Dios es abundante, abarcante, permanente para todos aquellos que le buscamos con esperanza. Cuando hablamos de esperanza, vemos la misericordia de Dios ejecutándose en la vida del pueblo de Dios, de aquel que le busca con el corazón. No hace diferencia de personas. Jesús siente compasión de la gente. La semana pasada hablábamos de el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y más adelante en el mismo Evangelio de Mateo vuelve a mencionarse otro milagro similar. Déjame explicarte que el milagro primero de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces se lleva a cabo con el pueblo judío. Más adelante, versículos del capítulo 15, menciona nuevamente un evento de la multiplicación de peces y panes, pero se lleva a cabo con los gentiles. Dios no hace acepción de personas, pero Él busca y anhela corazones llenos de esperanza, que podamos acercarnos a Dios. Y ahí el Señor, alimentando a los gentiles, alimenta a 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú y yo pudiéramos entender el banquete celestial al que Dios nos invita a disfrutar día a día, cuando buscamos a Dios, y lo único que tenemos que hacer, hermano y amigo, es entender cuál es realmente el núcleo del problema. Esta semana te comentaba, he visto a padres llorar porque sus hijos adolescentes están inmersos en la droga, o sus hijas, han salido embarazadas, o vemos a jóvenes presos de la pornografía, matrimonios que decaen, se diluyen en el materialismo, en la búsqueda de cosas que puedan suplir su necesidad, su realización, su éxito, pero que no ven esa esperanza en Cristo, aun cuando conocen la palabra, aun cuando asisten a la iglesia, aun cuando puedan saber la Escritura o alabar los domingos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es el núcleo del problema? Porque mira, la gente hoy por hoy se esfuerza para acumular especialidades, para acumular éxito, para acumular conocimiento, para acumular riqueza. Y aunque creo firmemente que es correcto esforzarse y esmerarse para salir adelante y buscar la excelencia, el problema es que lo buscamos en áreas equivocadas. Por ejemplo, para los jóvenes de hoy, el acumular especialidades es lo que los orilla a vivir en la abrumadora inseguridad, en el estar constantemente buscando cómo escalar peldaños en la vida profesional, pero teniendo temor en el futuro. Y yo pienso que Dios, cuando observa la situación que vivimos, el estilo de vida que tenemos, dice, caray, qué lástima, porque realmente deberías de captar cuál es el principal problema, en vez de mirar solo la realidad. Y el problema es ese. El problema es que nos dejamos llevar por nuestra realidad y no por la verdad absoluta de Dios. Dios, sea cual sea la situación, cuando nosotros buscamos de corazón su rostro, cuando clamamos verdaderamente a Él, cuando nos volvemos a Él, tenemos un encuentro personal con Él y nos llena de esperanza. Ya no está en nuestra fuerza, en nuestro tiempo, en nuestra capacidad, sino en su gracia y sus promesas. Y escuchamos su palabra, obedecemos la palabra, porque ese es nuestro principal deber.
Por eso la fe y la esperanza son la perspectiva de Dios para el tiempo de hoy. ¿Cuánto necesitamos como pueblo suyo tener discernimiento espiritual? Hay una historia tremenda en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, del versículo 1 al 12, en donde los fariseos, los saduceos, los conocedores de la palabra, se acercaron a Jesús para tentarle y querían que les mostrase señal del cielo. Pero él respondiéndole les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera, dice la palabra, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Más adelante, Jesús le dijo a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí que eso lo había dicho porque no habían llevado pan. Pero entendiendo Jesús la equivocación de su pensamiento, los cuestiona. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces se entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuánto debemos guardarnos nosotros de la enseñanza del mundo, de la enseñanza del yo, de la enseñanza del orgullo, de la enseñanza de la tradición, de la enseñanza de la religión, y poder desarrollar verdaderamente una fe que nos lleve a contemplar la plenitud de la gloria de Dios, en esa esperanza de que Dios está en control de todas las cosas? Mira, hoy por hoy se habla mucho de liderazgo, se habla mucho del liderazgo que el varón debe ejercer en su hogar, que el empresario debe ejercer en su empresa, que el varón, la mujer y el joven deben ejercer en el ministerio, en el lugar donde Dios les ha dado. Desde mi punto de vista, todo hijo de Dios tiene un liderazgo que ejercer, porque el liderazgo es influencia. Sin embargo, ese liderazgo, esa fe, esa esperanza, esa identidad de hijos de Dios nos debe llevar a discernir los tiempos, a entender verdaderamente el mensaje de Dios, el tiempo de Dios en cada circunstancia que vivimos. A veces ese discernimiento lo empaña nuestra naturaleza humana, lo empaña nuestra cerrazón, lo empaña nuestro orgullo, lo empaña nuestro yo, nuestra naturaleza. Muchos podemos tener conocimiento bíblico, pero debido a la obstinación de nuestros corazones, no tenemos discernimiento. No aceptamos la verdad de Dios. La verdad de Dios es diluida por encima de nuestra realidad. Llama mucho mi atención porque la levadura en este contexto que acabamos de leer simboliza la falsa enseñanza que corrompe la vida y la fe del cristiano. Y mi pregunta hoy sería: ¿qué enseñanza, qué hábito, qué percepción equivocada está corrompiendo tu fe? Está corrompiendo tu vida como hijo de Dios. Hoy es tiempo de discernir los tiempos a través de la fe y la esperanza que son la perspectiva de Dios.
Si pudiéramos entender lo que es la fe, ¿cómo podemos ver ese panorama de Dios, el propósito de Dios a través de nuestra fe? Mira, hay algo muy interesante que debemos de construir en nuestra vida, pero toda esa construcción se deriva de la fe y de la esperanza. Así que mientras yo le doy un trago a mi café, te invito primero a que veas este video de Ingrid Rosario, que precisamente comparte con nosotros un tema de gran bendición que implica lo que es la fe. Regresamos en un momento.
¿Ok? Lastimosamente, como mencionaba Juan, por problemas técnicos no se pudo pasar el video. Sin embargo, estamos ajustándolo y posiblemente la próxima semana podamos repetirlo. Pero centrémonos en el tema de la fe, en el tema que estábamos hablando hace un momento, de la fe y la esperanza, la perspectiva de Dios para la vida de su pueblo. Ingrid Rosario, la intérprete de esta alabanza que se llama Fe, que también así se llama el disco de esa producción, habla de que realmente es el objetivo que tiene como objetivo de vida, esa fe que mueve montañas, esa vida cimentada en esa fe. Y yo te decía que esa fe debe ser construida en la respuesta de una pregunta. Es una pregunta que debemos considerar, una confesión que debemos hacer, una confesión que hicieron también en aquel tiempo, y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, los discípulos de Jesús, y es esta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dicho de otra manera, ¿quién dicen los hombres que soy? Eso lo dijo Jesús, y lo dijo a sus discípulos. Y de entre divagaciones y circunstancias que decían la gente, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjame decirte que conocer la identidad de Jesús y confesar verdaderamente a Jesús con nuestra boca es el inicio de una relación personal con Él y una vida de fe correcta. Déjame explicarte, no es solamente levantar la mano y aceptar a Cristo. Si tú y yo podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es porque estamos coincidiendo con la idea que Dios tiene acerca de las cosas. Y no importan tus limitaciones, no importan las circunstancias que vengan a tu vida. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y eso determina nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de llevarnos con los demás, nuestra manera de reaccionar. Obviamente esa relación con Dios, esa relación con el Dios viviente, solo es posible con la dirección y la iluminación del Espíritu Santo. Por eso el Señor promete levantar una iglesia sobre la petra, sobre la roca de nuestra fe. Esa fe viva que nos lleva a unirnos como piedras vivas y crecer sobre el fundamento, porque sabemos quién es Jesucristo. Y nuestra confesión determina nuestro estilo de vida. Por eso el Hades no prevalecerá sobre ella. Por eso la iglesia fue comprada a precio de sangre por el Señor. Y ciertamente va a vencer el mal con el poder del Espíritu Santo. Una iglesia victoriosa es una iglesia que sabe quién es Jesús, que confiesa que Jesús es el Cristo y vive esa confesión de fe de una manera personal, dirigida por la iluminación del Espíritu Santo, que establece el reino de Dios en la tierra. Por eso, como creyentes, debemos tomar la autoridad que el Señor nos dio. Esa autoridad que Dios nos da sirve para atar al diablo todos los días de nuestra vida, para romper las cadenas y las ataduras de aquellos que están agobiados y poder ser un canal de bendición para otros. Pero no podemos ser una iglesia llena de fe y de esperanza que cumple el propósito de Dios de acuerdo a la perspectiva de Dios si esto no se da en nosotros, si nuestra vida no está construida sobre esa confesión de fe. Por eso los seguidores de Cristo se conocen por su fruto. Pero ¿qué vemos hoy? Mucha gente desanimada, mucha gente desalentada, y es gente que ha conocido el Evangelio, gente que conoce la palabra, gente que conoce a Cristo, gente que ha visto a Cristo ejercer milagros sobre su vida. Debemos cuidarnos, hermano y amigo que estás conectado el día de hoy, de no impedir que la obra de Dios se lleve a cabo con pensamientos humanos, con pensamientos de percepción limitada, que puedan tratar de generar confusión entre el deseo del hombre y el deseo de Dios, entre la obra del hombre y la obra de Dios. Recuerda que todo el meollo del asunto de la vida cristiana
se lleva en nuestra mente y hay una guerra civil entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces queremos ayudarle a Dios? ¿Cuántas veces decimos tener fe, decimos tener esperanza, decimos saber quién Dios es, quién dice ser? Sin embargo, no renunciamos a nuestros pensamientos humanos, no renunciamos a nuestra capacidad de controlar, no renunciamos a nuestro yo, no estamos dispuestos a obedecer enteramente la voluntad de Dios, ni a cargar nuestra cruz, ni a sufrir, ni a sacrificar nuestra vida por el Maestro, ni a pagar el precio y el costo del discípulo. Fe y esperanza, la perspectiva de Dios. Y no sé si sepas, pero la fe y la esperanza vencen el temor. Las cartas de Juan están llenas de esta idea. El amor echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor humano, porque hay fe, porque hay esperanza, porque tenemos la perspectiva correcta de la ciudadanía del reino. Por eso los cristianos vivimos con la esperanza de participar en la gloria de Dios, de ser un reflejo de la gloria de Dios. Por eso esa esperanza de la gloria venidera nos da las fuerzas para vencer las aflicciones del momento, las circunstancias que en el día a día se nos van presentando. Los que han experimentado verdaderamente un encuentro personal con Dios, los que han experimentado la gloria de Jesús, entienden perfectamente, hermano y amigo, cuál es el llamado que Dios nos ha dado. ¿A qué te llama Dios? Yo creo firmemente que Dios tiene llamados específicos. Y Dios nos llama a unos a ser pastores, a otros a ser maestros, a otros a ser levitas, a otros. Dios nos llama, pero nos llama a todos. Pero ese llamado va en relación a la confesión de fe. ¿Quién dices tú que yo soy? Porque tu estilo de vida, tu manera de hablar, tu manera de sacrificar o pagar el costo por causa del Evangelio es la respuesta a esa declaración, a esa pregunta. Por eso, los que han experimentado la gloria de Jesús saben cuál es el llamado que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha dado. Y somos y anhelamos ser partícipes de esa obra redentora para cumplir con ese llamado, sin excusas, sin pretextos, sin obstáculos. Pero qué interesante es entender que la perspectiva de Dios es diferente a nuestra perspectiva, que la manera en cómo Dios nos ve es muy diferente a la manera en cómo nosotros nos vemos, que la perspectiva de cómo Dios quiere que llevemos a cabo nuestra vida como iglesia, como hijos de Dios, como familias cristianas, es muy diferente a la que posiblemente nosotros tengamos en el día a día. Tenemos que ajustarnos a la perspectiva de Dios, que es una nueva mirada, un nuevo enfoque, una nueva manera de ver las cosas. Posiblemente tú y yo hemos oído hablar de Charles Spurgeon. Y este gran predicador evangelista del siglo pasado decía algo que quiero compartir contigo. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este globo estrecho. Es decir, aquel que piensa en Dios con frecuencia, constantemente, va a tener una mente más grande, una perspectiva más grande, una manera de ver las cosas más grande que aquel que simplemente camina con su carga en su diario vivir. ¿Qué satura nuestra mente? Nuestras limitaciones, nuestros fracasos, nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestros defectos, nuestra culpa, nuestro resentimiento. Cuando pensamos en Dios y lo buscamos constantemente,
nosotros desarrollamos una nueva mirada sobre la vida. Aprendemos más sobre su presencia. Esa presencia nos da un resplandor diferente y podemos ver la vida con claridad y podemos librarnos de una mirada limitada, ver más allá de lo evidente, ver más allá del escenario del diablo, ver realmente con los ojos de Jesús, ver realmente con la perspectiva de Dios. Y entonces podemos ver al mundo con una mayor nitidez. Ver a mis hermanos con una mayor nitidez, ver las cosas con esa claridad. Por eso, hermano y amigo, Dios busca discípulos que demuestren ese poder, esa influencia del Evangelio. Que el Evangelio no sea meramente palabras escritas en la Biblia y que tú puedes citar de memoria, sino que haya una influencia tal que la perspectiva de tu vida, que tu diario vivir, tu actuar, tu actitud sea diferente. Reflexionemos un momento. Jesús anduvo con sus discípulos durante 3 años. Él les brindó un sólido entrenamiento porque estuvieron con Él en cada momento. Los discípulos vieron cómo oraba, cómo ayunaba, cómo velaba, vieron cuando hacía los milagros, vieron la sabiduría, vieron la resurrección de Lázaro, vieron todo lo que el Señor Jesús hizo, cómo caminó sobre el mar, cómo multiplicó los peces y los panes. El Señor les dio un entrenamiento experimental y vivencial. Y luego cada uno fue a su lugar de ministerio a servir porque tenían un llamado. Cada discípulo ejerció su ministerio para servir y amar, para predicar el Evangelio, y se esforzaron en hacer discípulos. No se quedaron con ese entrenamiento, no se quedaron con ese servicio y con ese amor, se multiplicaron. Por eso por sus frutos los conoceréis. Por eso el poder de la influencia de la iglesia no está en la cantidad de personas que se congregan, sino en los discípulos. ¿Cuántas de las personas que nos congregamos como iglesia somos discípulos? Porque por más que tengamos una cantidad de congregantes, si esos congregantes no han sido entrenados, no se dejan entrenar por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, un discípulo instruido en la palabra, instruido en el poder del Espíritu Santo, sujeto a la voluntad de Dios, tiene la fuerza de 10,000 hombres. Hay un hermoso himno que dice: con una sola chispa se enciende un fuego. Y no es que Dios esté peleado con la multitud, pero si de esa multitud no hay discípulos, la multitud no sirve. Dios quiere discípulos. El Señor quiere un discípulo que pueda mostrar un poder de influencia a través del Evangelio capaz de sacudir al mundo entero. Un discípulo cuya oración haga que el infierno tiemble. Un discípulo cuya dirección del Espíritu Santo haga la diferencia, mostrando la gloria de Dios en un mundo en caos y en apatía. Pero todo radica en ese cimiento de nuestra vida, a través de la fe, la esperanza, viendo la perspectiva de Dios en respuesta a esa declaración. ¿Quién dices que soy? Dios puede agarrar nuestras limitaciones y transformarlas en algo divinamente glorioso y majestuoso. Hermano y amigo, te damos gracias por estar nuevamente en este espacio de Cafeteando con el Pastor. Yo te invito a que pases la voz y que el próximo miércoles en punto de las 6 podamos conectarnos. Pero quiero dejarte con un mensaje que tiene que ver con lo que acabamos de comentar y compartir, pero también tiene que ver con lo que compartíamos la semana pasada a través de la vida de Nick. Y tú y yo conocemos quizás cómo a través de un video maravilloso Dios manda ese mensaje de transformación
de una metamorfosis a través de la fe y la esperanza. Pero la perspectiva de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Dios posiblemente no puede darte lo que quieres, pero siempre va a darte lo que Él quiere. Así que me despido y te dejo con este video que se llama El Circo de las Mariposas. Dios te bendiga, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6 en Cafeteando con el Pastor. Dios te bendiga.
Acércate a la fogata para que te calientes, amigo. Soy Sammy. ¿Cómo te llamas? Soy Will. ¿Dónde están tus brazos? Sammy. ¿Qué, mamá? ¿Será parte del circo? Quizás lo sea. Un momento. No queremos fenómenos aquí. ¿De qué hablas?
Angélica Salve porque se intoxicó Mila y está acompañando a Nati. ¿Necesitabas algo? Lo que pasa es que me había pedido ella que le consiguiera la película de Cuarto de Guerra, porque iba a hacer unos clips, pero pues apenas nos íbamos a ver qué clip para cortar y poner. Ella viene al rato, hijo. ¿A ratito? Sí. Ah,